orientación inicial y actual desde las perspectivas del análisis de instrucción, que fue pues el formulario que ustedes diligenciaron el día de ayer en la sesión de instrucción. Entonces, ustedes recordarán que teníamos unas preguntas relacionadas con la instrucción y la primera pregunta tenía que ver con qué porcentaje de la guía corresponde aproximadamente a ejercicios rutinarios. Aquí podemos ver que particularmente el grupo a la izquierda está el inicial, a la derecha el actual, pues hay un cambio sustancial del porcentaje que inicialmente se concentraba entre el 61 y 80%, que la inicial representaba el 28.6%, pero vemos que en la última guía, pues esto ya representa casi la mitad de las guías en la versión actual de ejercicios rutinarios con el 47.6%. Igualmente, para la pregunta, en las tareas de la guía se ofrece la posibilidad de poner en juego diferentes estrategias de solución. También creció, en la inicial se tenía un 61.9% y en la actual encontramos que esto ya representa el 85% de estrategias que se ponen en juego, diferentes estrategias de solución. Para la pregunta, la guía en su conjunto representa un reto para los estudiantes, pues identificamos que inicialmente las 3/4 partes, 76.2%, representaba un reto y en la actual pues encontramos que representa un reto pues ya casi la totalidad de las guías, sorpresivamente con un 95.2% de guías indicando que tenemos un reto para los estudiantes. Para la pregunta, en la guía se abordan posibles errores en los que estudiantes pueden incurrir, pues la diferencia no es muy grande, pero pues es interesante observar de que en un principio el 23.8 los profesores contemplaban posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes, pero en la última ya aumenta esto en aproximadamente unos 10 puntos porcentuales y encontramos que el 33.3%, una tercera parte de los profesores, consideran los posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes cuando están diseñando su guía. En cuanto a otro porcentaje que también contemplábamos en la sesión de ayer, era qué porcentaje de las tareas de la guía son de respuesta cerrada. Pues sigue manteniéndose muy parejo, pero digamos que el porcentaje más relevante nuevamente está entre el 61 y 80%. De las preguntas eran cerradas, al inicio era más o menos del 14.3%, también encontramos que hacia la mitad de las guías también concentraban un porcentaje entre el 41 y 60% de guías de respuesta cerrada y observamos que para las de salida vemos que aumenta el porcentaje entre el 61 y el 80, ya es casi la cuarta parte, lo mismo que encontramos que entre el 41 y el 60% de las guías también ahora representa el 19%, entonces digamos que allí en conjunto se expande un poquito, pero se distribuye este nuevo porcentaje entre el 41 y el 80% de las posibilidades de las tareas permite la respuesta cerrada. Y a aquellas personas que respondieron un porcentaje diferente de cero, qué tipo de opciones se ofrecen al estudiante, y cuando es cerrada una sola respuesta, pues representan básicamente el mismo porcentaje, está entre el 81% y al final aumenta un poquito entre el 85.7%. Para la pregunta, la guía reitera los mismos tipos de problemas o ejercicios, vemos que tampoco hay una variación, digamos, muy grande. En un inicio, aproximadamente el 42.9% dijo que sí, se retiraban los mismos ejercicios, y aumenta un poco para la actual guía a un 47.6%. Si respondieron en este caso sí, de que efectivamente se reiteraban ejercicios, ¿qué porcentaje de esa guía hacía reiteración de problemas o ejercicios?
Entonces aquí hay aproximadamente, podemos ver en el costado izquierdo que un poco menos de la mitad está entre el 41 y 80% y aumentan, pasando más de la mitad, entre el 41 y 80% en las eh, guías actuales, que es como el porcentaje en el que más se concentran en este caso la reiteración de problemas o de guías. A la pregunta de qué tipo de agrupación se promueve, vemos que en un inicio era particularmente individual, con un 71.4, y aunque sigue siendo la principal agrupación, pues entendemos el confinamiento, pues se reduce en un 20% para las guías actuales, es decir, casi 3 meses después, se reduce la agrupación individual y por el contrario crece casi en 3 veces la agrupación o la participación de la familia en las guías. Esto es un dato muy interesante de cómo se han ido modificando, se han ido haciendo algunos ajustes en el camino cuando se avanza en el tiempo y las diferentes guías tienen diferentes agrupaciones en este caso. Y ahora sí, en cuanto a interacción, ¿qué tipo de interacción entre estudiante y profesor se promueve? Digamos que no ha cambiado mucho, podemos observar que la asincrónica sigue siendo la de mayor relevancia, en un principio fue el 52.4 y en la actualidad es de aproximadamente el 57.1%. En cuanto al uso de recursos y materiales que se prevén en la guía, eh, en un principio en las guías iniciales era aproximadamente el 71.4, el uso de solo lápiz y papel disminuye unos 10 puntos y aumenta un poco otro tipo de materiales. Entonces digamos que se mantienen el manipular y el ejecutable, pero incluyen otro tipo de materiales que podría ser perfectamente páginas web, plataformas o recursos bibliográficos como libros o revistas pueden caber en esta otra opción de otro, que es de pronto donde se manifiesta un poco el mayor crecimiento de materiales y recursos. En cuanto a si se prevé que el estudiante realice alguna exploración del entorno para recolectar algún tipo de información, vemos que hay un crecimiento en el sí. En las guías iniciales esta exploración era menor a la mitad, era del 42.9, sin embargo en las guías actuales o más recientes la exploración crece, unos 20 puntos aproximadamente crece de la posibilidad de exploración en el contexto en el que se encuentra el estudiante para recolectar algún tipo de información. Si se prevén ayudas, vemos que en un inicio las 2/3 partes se prevían ayudas y ya más recientemente estas ayudas han crecido en las 3/4 partes. Aproximadamente un 76.2% de las guías ya prevén ayudas, como lo manifestaba ayer Carlos, de posibilidades que a partir de los errores pues el estudiante tenga algún tipo de recurso que le permita apoyarse para superar esas dificultades. En cuanto a si la temporalidad se indica en la guía, en un inicio se indicaba en la mayoría de guías, aproximadamente el 52.4, perdón, el 47.2%, era menos de la mitad, perdón, pero este crece aproximadamente 10 puntos en las guías actuales, es decir, hay un mayor número de guías, más de la mitad de las guías, indica de alguna forma la temporalidad esperada y se espera que los estudiantes resuelvan estas guías en un transcurso o en un lapso de tiempo determinado, pues ya se hace más explícito. Este es pues, en resumen, el balance de las guías del día de ayer relacionado con la instrucción. Entonces, vemos que hay unos cambios interesantes. En prácticamente todas las preguntas hay alguna evolución en torno a mayor interacción, cambios en la agrupación, cambios en las ayudas, en los recursos, y esto pues es un panorama interesante. Recuerden que esto no es ninguna evaluación del trabajo que ustedes nos presentan, sino es una forma de caracterizar lo que ustedes nos muestran en sus diferentes etapas en que han desarrollado las guías. Unas guías al inicio de la cuarentena y el aislamiento y unas características que podemos evidenciar algunos meses después
pues de que hemos transcurrido ya y hemos adquirido alguna experiencia ya y seguramente, entre comillas, se normaliza este manejo de las guías y ya pues tanto profesores como estudiantes manejamos una nueva dinámica. Pues bien, para esta cuarta y última sesión nos centraremos en el tema de la evaluación. Ese va a ser pues el tema central de nuestra sesión de hoy en el curso de cómo diseñar e implementar una guía desde casa. Bueno, entonces miremos un poco nuevamente, pues agradecer como siempre a las personas que hacen posible que este curso llegue masivamente a todos los profesores en Colombia y Latinoamérica, gracias al apoyo de fundaciones que han sido nuestros aliados y que permiten que esto llegue, no solamente llegue lejos a más personas, sino también que llegue de forma gratuita. Agradecemos nuevamente al Fondo Puentes de Caña, a la Fundación Carvajal y a la Fundación Barco por su apoyo. Entonces, la agenda, un poco cómo se organiza en el día de hoy, entonces un poco la logística, cómo hemos venido desarrollando, de un poquito de los antecedentes de dónde venimos, el desarrollo de esta cuarta y última sesión, y como ustedes saben, una vez hemos hecho esta presentación, pues damos el espacio para las preguntas a los participantes. Y como ayer nos lo comentaba Carlos, pues en esta última sesión no vamos a desarrollar un formulario de actividad propiamente dicho, sino que va a ser más un formulario de asistencia en el que ustedes van a registrar sus datos y a su vez les vamos a solicitar que evalúen el curso. Para nosotros es muy valioso pues también eh, conocer sus comentarios, la retroalimentación de parte de ustedes en cuanto al contenido, a la metodología, los espacios de interacción, pues es muy valioso que ustedes nos puedan colaborar con su evaluación del curso. La logística, ustedes saben que las personas que han sido admitidas o preadmitidas y que al día de hoy han cumplido con todos los requisitos y han asistido a las 4 sesiones, pues tendrán su constancia de asistencia. Y como lo hemos indicado, pues eh, esperamos no, están disponibles los videos durante las 48 horas siguientes a esta última sesión. Algo importante y que de verdad les quiero pedir disculpas porque era una responsabilidad en el día de ayer mía y por las diferentes circunstancias omití la sesión de ayer, no la grabé. Entonces, ¿qué pasa? Como afortunadamente los contenidos de estos cursos, esta es nuestra segunda versión, han sido grabados en su primera versión, entonces les vamos a compartir por esta situación, repito que ayer omití la grabación de la sesión, vamos a compartir con ustedes la grabación de la sesión de la primer curso que hicimos. Los contenidos son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente lo que no será igual son las preguntas, obviamente esto cambia de grupo en grupo, sí, de grupo en grupo de cohortes que van trabajando con nosotros, es que las preguntas sí varían en algunas cuestiones. Entonces, me disculpo por la sesión de ayer que no quedó grabada, pero en compensación vamos a compartir la grabación de la misma sesión con la misma temática de una grabación que tuvimos del curso anterior. Entonces, en este caso vamos a tener disponibilidad de las dos primeras sesiones que hemos trabajado con ustedes. La del día de ayer se va a compartir un video con el mismo contenido, solo que pues no vamos a tener la posibilidad del espacio de preguntas que ustedes hicieron. Y la de hoy, pues sí, entonces está siendo grabada en este momento para que ustedes tengan el acceso a esa grabación. Y repito, serán por 48 horas la grabación de estas sesiones. Bueno, les voy a pedir un poquito, disculpa porque de pronto escuchan ruido de fondo, pues que en estas circunstancias hay cuestiones que se les salen de las manos para manejar el ruido ambiente alrededor de nuestros apartamentos o nuestras casas. Entonces, les pido disculpas por el ruido que en este momento tengo de fondo. Bueno, entonces la metodología pues la mantenemos igual, vamos a hacer una presentación del contenido centrada en tres cuestiones importantes que son las ideas claves en torno a la evaluación, unos ejemplos que nos sirven de ilustración y algunos recursos que pueden ser de ayuda para aquellas personas que quieran profundizar
o ampliar pues un poco lo que aquí presentamos. Recuerda que aquí son ideas seminales que simplemente pues pretenden dar como esa primera aproximación, pero que pueden obviamente profundizar aún más desde otros recursos como bibliografía o videos. Y también pues tendremos claramente el espacio para las preguntas que, como ustedes ya saben, se habilita el chat al final de la presentación. Bueno, entonces, entrando ya en materia, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos en el diseño eh, sí, en el diseño de implementación de guías? Bueno, ¿de dónde venimos? Pues hemos tenido unas 3 primeras sesiones de... Entonces, en la primera sesión recordamos que abordamos conceptos y procedimientos que caracterizan los diferentes temas escolares. Vimos algunos ejemplos relacionados con la circunferencia, con los intervalos, con las normas naturales. También hablamos de las diferentes formas en que se puede representar un tema de las matemáticas escolares. Hablamos también de los fenómenos y esto relacionado con los diferentes usos o problemas en los que puede tener sentido el contenido matemático. En la segunda sesión, relacionada con la cognición, recuerdan que Carlos nos habló sobre los objetivos que podemos planear para un grado y en un periodo particular. Hablamos también de los objetivos de las tareas. En esa segunda sesión, en la sesión de ayer, hablábamos, por ejemplo, del análisis y la modificación de las tareas. Hablábamos de los usos de los recursos. Y ese ha sido como el panorama hasta las primeras 3 sesiones. Hoy, en esta cuarta sesión, vamos a estar enfocados particularmente en la evaluación y vamos a hablar de lo que respecta a la importancia, a los tipos y preguntas relacionadas con la evaluación. Algo muy importante, entonces, relacionado con estas nociones de la evaluación, pues la importancia que tiene la evaluación. Y esta importancia pues es a veces un elemento que en el currículo está en un segundo plano y quizás se olvida. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que hay aspectos muy importantes porque esto puede determinar elementos claves del currículo, como son elementos claves relacionados con los estudiantes, elementos claves como en este caso la relación con los padres y la institución, y obviamente pues está permeado por lo que son las indicaciones del sistema educativo, de todos los documentos que obviamente regulan y orientan la evaluación en las diferentes instituciones. En cuanto a los tipos de evaluación, podemos observar también que tenemos la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Estos digamos que son conceptos que son digamos muy que encontramos fácilmente en la literatura y son los dos tipos de evaluaciones que pues, más se tocan. La evaluación sumativa, como es de conocimiento de muchos, es una evaluación que se utiliza especialmente para clasificar a los estudiantes. Por el contrario, la evaluación formativa tiene el potencial de promover el aprendizaje y no solamente eso, sino que también nos permite como profesores mejorar la enseñanza. Eso es un componente importante de que a veces pensamos que la evaluación solamente es en términos de los estudiantes y para los estudiantes. Pues bien, nosotros queremos ver la evaluación formativa en ese doble sentido, que permite promover el aprendizaje, pero a su vez también permite mejorar la enseñanza. Y hay unas preguntas que nos parecen interesantes cuando hablamos de evaluación. Y son estas preguntas que tienen que ver para qué evaluamos, quiénes evaluamos, cómo evaluamos y cuándo evaluamos. Estas 5 preguntas nos parecen claves cuando queremos hablar de la evaluación. No son preguntas menores, son preguntas claves para tener un contexto y un sentido de la evaluación. Entonces, repito, preguntas como ¿para qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Quiénes evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Y cuándo evaluamos son preguntas claves cuando queremos hablar de evaluación. Y en este caso, pues de las 2 tipos de evaluaciones nos vamos a centrar en la evaluación formativa por estos 2 características muy importantes que acabamos de decir, y es la posibilidad de promover el aprendizaje, pero también de mejorar la enseñanza. Entonces, hablábamos que unas características claves de la evaluación formativa es que permite integrar la enseñanza y el aprendizaje. Igualmente, pues un elemento importante es que permite la evaluación del aprendizaje y que permite darle importancia al estudiante, porque finalmente la evaluación formativa, pues la evaluación permite no solamente observar y regular la actuación, sino que también permite que el estudiante esté enterado de eso. Entonces,
Y esta es una característica importante al permitir que se dé relevancia al estudiante, pues el profesor va a poder proporcionar información muy relevante al estudiante. ¿En qué sentido? En que pues va a ser una información visible para él, no solo para el profesor, que de pronto en la evaluación sumativa la información queda en manos del profesor, pero es poco lo que se logra compartir con el estudiante. Entonces, esto sí permite, disculpen, voy a hacer un cambio aquí en el sonido, a ver si nos mejora un poco la sonido y tenemos menos interrupciones. Vale, Paola me confirma que me está escuchando bien y perfecto, ¿me pueden confirmar ahí? ¿Estás escuchando bien? Vale, perfecto. Entonces mejor sí, empezar a trabajar con manos libres y puede ser mucho mejor porque tengo tanto ruido de fondo. Mis excusas. Bueno, entonces seguíamos en las características claves de la evaluación formativa. Ahora, en cuanto a los principios, les decía que además de tener el potencial de compartir la información con los estudiantes, también nos permite tener información sobre la enseñanza. Y esto nos permite algo muy importante, y es que nos permite actuar sobre la evidencia. Entonces, no solamente es decir, los estudiantes han aprendido más o menos aquello, sino que también nos permite decir, bueno, ¿qué se puede mejorar de la enseñanza? La información que tengo ahora no solamente es para retroalimentar a los estudiantes, sino también para retroalimentar mi labor. ¿Qué consideramos que pueden ser los requisitos y fortalezas de la evaluación formativa? Unos requisitos claves para tener una evaluación formativa que sea de alguna forma eficiente es que tener criterios e indicadores de evaluación para la actividad matemática auténtica. ¿Eso qué quiere decir? Que poder identificar esas cuestiones que ayer nos mostraba Carlos como esas capacidades, que son cosas muy puntuales y que nos permite tener unos indicadores claves de lo que es la actividad matemática auténtica que hacen los estudiantes. Al tener identificados muy bien esos indicadores, en este caso esos criterios o esas capacidades, eso que queremos potenciar en el estudiante, pues ¿qué pasa? Que vamos a tener juicios bien fundados sobre la actuación de los escolares. Al tener claro todas esas actuaciones, todas esas capacidades y que son observables, pues podemos tener juicios bien fundados de qué es lo que saben hacer y qué es lo que no saben hacer los estudiantes. Otro requisito importante es que efectivamente esto permite la realimentación en tiempo real. Bueno, aquí aclaro, usamos el término realimentación y retroalimentación de forma sinónima. Entonces, cuando hablamos de realimentación en tiempo real, es esa posibilidad de que si un estudiante tiene dificultades en un momento dado, pues las puede identificar en ese momento y no al final de un periodo o al final de todo un trabajo, sino que en este caso, cuando estamos hablando de guías, si pensamos en evaluación formativa, es poder dar la información al estudiante de que en esta guía se identifican unas dificultades o se identifican las fortalezas, porque la evaluación no solamente es para identificar dificultades, sino también para identificar fortalezas, y precisamente en esa medida en que una vez se reciba una guía, se realimenta al estudiante, pues inmediatamente sabe qué se puede mejorar, qué se debe mejorar, qué fortalezas tiene, y seguramente en la siguiente guía, pues se tiene con una información mucho más confiable y no se está acumulando una serie de dificultades o no hay un desconocimiento del proceso del estudiante. Y pues clave, en esta medida en que realimentamos al estudiante, pues los hace partícipes de ese proceso de evaluación. Eso es importantísimo. Y nuevamente, tenemos información muy valiosa que nos permite mejorar la enseñanza. Yo creo que eso es una idea muy importante que debemos llevarnos hoy de este curso. Y es que la evaluación formativa o pensar en que ahora en adelante la evaluación no es solamente para los estudiantes, no es solo información que se brinda a los estudiantes, sino que la evaluación es una información que nos permite de alguna forma mejorar la enseñanza. Y pues en consonancia con estos requisitos, con estos principios, pues las fortalezas claves de la evaluación formativa pues tienen que ver con la motivación, pues en la medida en que yo reconozco las
fortalezas de los estudiantes, en la medida en que yo lo hago partícipe de su proceso, en la medida en que la evaluación informa en tiempo real, pues estoy motivando al estudiante a que sigan ese camino. Y en lo que está por mejorar, pues se puede hacer a tiempo. No es que se acabó el final del periodo, se acabó el final de un semestre, el final de un año, y el estudiante nunca estuvo enterado de en qué estaba teniendo dificultades y en qué otras cuestiones tenía fortalezas y no se explotaron. Como lo decíamos, implica a los estudiantes en su aprendizaje, en la medida en que van sabiendo y se van enterando en tiempo real de su progreso. En esta medida también pues hace que las personas sean responsables, autónomos por su proceso. No es solamente que el profesor es el que al final me da una nota, sino que también yo soy consciente de qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo con dificultades. Le permite comprender su aprendizaje en la medida en que recibe una información, unos juicios bien fundados, pues el estudiante está comprendiendo qué está haciendo en su aprendizaje, cómo es su proceso el que está llevando a cabo. Como les decía, le permite corregir dificultades o problemas si existen, o por el contrario, le permite fortalecer sus capacidades y sus fortalezas. Y nuevamente nos permite a nosotros como profesores tener información de qué estamos haciendo bien y podemos mejorar nuestra enseñanza. Fíjese que esta evaluación que estamos presentando es una evaluación que está constantemente dándonos información para mejorar nuestra enseñanza. Si los estudiantes tienen dificultades, si los estudiantes tienen fallas en su proceso, pues eso nos permite también evaluarlos, bueno, qué parte de la enseñanza está teniendo influencia en eso, ¿sí? Entonces, por eso es importante concentrar nuestra información de la evaluación en el aprendizaje de los estudiantes y a su vez verlo como un activo muy valioso para mejorar la enseñanza. Dentro de la evaluación formativa hay un aspecto que nos parece muy relevante y que desarrollamos en nuestros procesos de formación con profesores, y es poder compartir las expectativas de aprendizaje con los estudiantes. Entonces, ¿qué implica esto? Compartir las expectativas de aprendizaje, o objetivos o metas, como en algunas instituciones a bien tienen llamar, pues es una estrategia de evaluación formativa. Y en este caso, los estudiantes, ¿qué implica? Que deben ser capaces de entender qué tienen que aprender. Entonces, ¿esto qué implica? Que no solamente es cuando el profesor formula un objetivo y se queda simplemente ahí, sino que vamos a llevar a que el estudiante comprenda y entienda qué es lo que queremos que él desarrolle, qué capacidades queremos que él logre o ponga en juego. Entonces, en esta medida, cuando el profesor comparte expectativas, el estudiante es capaz de entender qué tiene que aprender, qué queremos que aprenda. También al saber qué se pretende que queramos que aprenda, pues él puede evaluar si efectivamente, pues el profesor quiere que yo aprenda a sumar, el profesor quiere que yo reconozca las características de una figura geométrica, el profesor quiere que aprenda un algoritmo o identifique unas propiedades o identifique pues algunas características relevantes de un concepto matemático. Pues el estudiante, al saber qué se espera de él, pues puede evaluar y ser consciente, bueno, identifico, reconozco que de eso que se espera de mí he logrado unas cosas, en otras tengo dificultad y en otras definitivamente requiero ayuda del profesor. Y pues particularmente compartir estas expectativas pues también facilita la realimentación. ¿En qué sentido facilita la realimentación? En que es un elemento que es plenamente comprendido por el estudiante. En la medida en que el estudiante entiende que aprende, pues la realimentación es más clara. Cuando una persona no sabe qué se espera de él, pues yo le puedo dar información de qué está haciendo mal, pero pues efectivamente si no conoce el norte o el camino hacia donde nos dirigimos, pues esa realimentación puede perder algún sentido. Y nosotros lo conocemos de primera mano, cuando conocemos de algún tipo de evaluación que nosotros como docentes recibimos o que de pronto alguna persona hace sobre nuestro trabajo, pues es interesante saber qué me van a evaluar y tener claridad de eso que me van a evaluar para que cuando me den la retroalimentación yo sepa, ah, bueno, de esto que esperaba, pues es plenamente comprendido. Y por eso aquí está como primer elemento. Compartir las expectativas permite en el momento de la retroalimentación ser plenamente comprendida. Y en esa medida en que es comprendida, pues permite mejorar el aprendizaje. Entonces vemos un potencial muy valioso en esta posibilidad de compartir las metas, porque permite que el estudiante comprenda, mejore su aprendizaje, ¿sí?
le informa en este caso, pues cuando retroalimentamos de qué se ha logrado conseguir en términos de criterios, si lo llamamos así. También le permite identificar qué dificultades ha tenido y dónde tiene que seguir, por ende, seguir trabajando o haciendo algún esfuerzo adicional. También le permite al estudiante no solo saber, bueno, qué dificultades tengo, sino también la idea de compartir esas expectativas es que puede saber dónde están los siguientes pasos. No es simplemente esto está mal, sino que hay una ruta clara de por dónde puedo seguir y obviamente con la orientación del profesor esto se puede lograr. Como decíamos, pues esto da unos juicios con fundamentos porque muestra evidencias de lo que está haciendo el estudiante y consideramos que esto debe tener un carácter cualitativo porque precisamente se está informando, se está retroalimentando. Un número no necesariamente retroalimenta en el sentido deseado. Un número puede ser valioso, no desconocemos el valor de la evaluación cuantitativa, pero si pensamos en términos de compartir las expectativas y hacer una retroalimentación, tenemos que reconocer un potencial adicional de la evaluación cualitativa y por eso es importante que no solamente se brinde un número, sino que se brinde estas dificultades, se brinde información clara de qué se está logrando. Como decíamos, es en tiempo real y por tanto se produce cerca de la realización de la actividad. Entonces, en este caso, atamos el propósito de compartir expectativas en que a cada guía pues se está asociando este carácter de compartir las expectativas en la medida en que el estudiante tiene información de primera mano y en tiempo real. En este caso, pues entiéndame en tiempo real como el menor tiempo posible, dadas las interacciones asincrónicas que veíamos en los resultados de hoy, que muchas de las guías se dan asincrónicamente, pues entendamos que cuando se habla en tiempo real, se habla del menor tiempo posible de esa posibilidad de retroalimentar. Pues si los estudiantes me entregan la guía semanalmente, pues lo ideal sería que semanalmente pudieran tener esa retroalimentación. Entonces, si por ejemplo me entregan una guía hoy, pues en la siguiente pues van a tener la retroalimentación de esa guía que tuvimos la semana pasada. Entonces, entiéndanme cuando hablo un poquito en tiempo real del menor tiempo posible en las actuales circunstancias. Y precisamente esa retroalimentación, un propósito clave es que no solamente el estudiante se informe, sino que precisamente le permita generar una acción del estudiante, es decir, motive una acción o una actuación particular del estudiante con motivo de esa retroalimentación de su evaluación. Y pues claro, queda una pregunta grande, bueno, y todo esto que estamos hablando, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos compartir expectativas? Pues bien, nosotros tenemos una estrategia que les queremos compartir, que ha sido pues llevada a cabo en nuestros programas de formación, como en algún momento les comenté. Estos son algunos de los contenidos que desarrollamos en el programa de maestría y una estrategia que desarrollamos en este programa de formación tiene que ver con la estrategia de semáforos. ¿Y qué es más o menos en qué consiste esta estrategia de semáforos? Ustedes recordarán que ayer en el curso, en la sesión 3 del curso, Carlos nos ha hablado también de cómo se caracterizan los objetivos a partir de tareas y se pueden poner en juego las capacidades. Pues bien, aquí tenemos un esquema, un gráfico, en el que hemos puesto lo que se espera del estudiante en términos del estudiante. Y entonces aquí tenemos lo que se conoce como un grafo de criterios de logro. Y en este caso, el estudiante va a conocer qué se espera para una tarea particular de él. Y esto es lo que el estudiante podría, repito, podría, es una posibilidad porque quizás no necesariamente conocemos todos los caminos de las posibilidades en que puede solucionar la tarea. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo podemos compartir unas metas en términos del estudiante y él pueda conocer las diferentes posibilidades en que puede desarrollar esa guía. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en este caso presentamos un esquema en primera persona en la que me indica de qué es capaz o qué soy capaz de hacer o qué se espera que yo sea capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, para una actividad particular, se espera en un principio que sea capaz de reconocer situaciones en las que hay que contar permutaciones e identificar correctamente los datos que tengo que utilizar para hacer un conteo. Entonces, en este caso particular, lo primero que se espera del estudiante es que sea capaz de reconocer estas situaciones donde debo identificar permutaciones. Y se
especifican que hay tres posibles rutas o tres posibles estrategias a seguir para solucionar esta tarea en particular. Una es capaz de hacer un conteo, entonces, que es la parte superior de la gráfica. Ahí podemos ver que ese conteo lo puede hacer de diferentes formas, a través de enumerar una lista, a través de elaborar una tabla o a través de un diagrama de árbol. Pero también podría resolver esa tarea aplicando un principio multiplicativo. Entonces, se me abre la posibilidad de, bueno, si conozco una posibilidad más fácil de simplificar ese proceso de enumerar por lista, tabla o árbol, pues puedo aplicar también ese principio multiplicativo. Y también podría ser, en un proceso un poco más desarrollado, usar la fórmula para establecer la cantidad de permutaciones. Entonces, fíjese que aquí el profesor ha identificado unas capacidades que el estudiante puede poner en juego, las ha redactado en términos de que el estudiante las comprenda y finalmente, independiente de la estrategia que utilice, por conteo, por principio multiplicativo o por una fórmula, pues espera que al final el estudiante sea capaz de utilizar los cálculos realizados para dar respuesta coherente con la situación planteada. Entonces, fíjese que aquí planteamos una posibilidad en la que el estudiante puede y entonces lo que se espera es que el estudiante identifique cuál es el camino que desarrolla al final de una tarea, es decir, aquí la ideal es que el estudiante identifique cómo desarrolla la tarea y lo que se le pide posteriormente es que registre cuál fue el camino y para ello utilice unos colores, que por eso se llama la estrategia del semáforo, porque lo que vamos a pedir es que indique por la ruta que siguió, si siguió la ruta superior, la ruta por la mitad o la ruta final, es si lo hizo con facilidad, pues ubique color verde, si tuvo algunas pequeñas dificultades, pero considera que logró avanzar, lo indique con amarillo, pero considera que si hubo un momento en que desarrolló una estrategia, pero no logró concretarla, no logró terminarla con éxito, pues en algún momento deberá colocar rojo en esa capacidad que identifica como una dificultad. Entonces, lo que hacemos es, les decía, tenemos unos criterios de logro que me permiten caracterizar el objetivo, como nos mostraba ayer Carlos, pues es todo aquello que nos permite identificar que un estudiante logra ese objetivo que hemos propuesto. A su vez, eso lo hacemos por cada tarea, pues sabemos que un objetivo no se logra con una sola tarea, o si no, pues diríamos que el objetivo es la misma tarea. Asumimos de entrada que un objetivo se logra por medio de diferentes tareas, en este caso por guías, puede ser una sola guía o varias guías en las que se desarrollan diferentes tipos de tarea y que nos permiten caracterizar ese objetivo. Entonces aquí les presentaba, por ejemplo, si un estudiante desarrolla este camino, pues lo que vamos a esperar es que él nos indique el camino que siguió y en ese caso nos indique los colores con los que desarrolló. Entonces aquí vamos a presentar un ejemplo de cómo se pueden compartir las expectativas con un grupo de estudiantes y un estudiante puede decir que en un principio no tuvo ninguna dificultad en identificar una situación que implicaba permutaciones, pero en un segundo paso, en un segundo momento, cuando tiene que realizar el conteo, opta por el diagrama de árbol y allí pone un color amarillo. Es decir, tuvo algunas dificultades en hacer este conteo por medio del diagrama de árbol y finalmente el estudiante nos pone en rojo es de que aunque desarrolló este proceso por el diagrama de árbol, al parecer la respuesta no es coherente con la situación o el estudiante manifiesta no ser coherente con la solución. Aquí es importante, fíjense, de que es la percepción del estudiante. El semáforo lo que nos permite reconocer es la percepción que tiene el estudiante. Pero hemos encontrado que muchas veces los estudiantes ponen rojos en situaciones donde no, finalmente sí obtuvieron la respuesta, pero fíjense que no son conscientes de eso. Entonces, eso también nos parece muy potente de esta estrategia de semáforos. Y es que los estudiantes pueden tener una percepción de dificultades o inversamente pueden creer que lo hacen bien, pero puede que en un principio lo que él considera una permutación finalmente pueda que haya hecho fue una combinación y él no es consciente de eso y consideró que todo el diagrama lo hizo bien. Pues eso también nos parece muy importante, una información muy valiosa, de que hay estudiantes que perciben o interpretan una situación de una forma y consideran que la han hecho de manera adecuada y finalmente luego cuando miramos las evidencias de su tarea parece que no fue así o a la inversa. Estudiantes que dicen tuvimos dificultades, tenemos dudas de que finalmente hayamos logrado el propósito y se pone en rojo y
cuando vamos a mirar la actividad del estudiante, pues vemos que está perfectamente. Entonces eso también es algo muy interesante, de que de otra forma no nos enteraríamos, que es un potencial de esta estrategia. Y es de que si solamente vemos el procedimiento, no tenemos conocimiento de cómo el estudiante se percibe a sí mismo, ¿sí? Y puede que el estudiante haya hecho muy bien la tarea, pero él se percibe como un resolutor del problema con dificultades y no es consciente de eso necesariamente. Entonces, ¿qué nos parece muy valioso de esta estrategia? Pues de que algo muy importante es que cuando el estudiante diligencia su semáforo no tenga una nota. Obviamente si le asignamos nota a la estrategia de compartir las metas y que el estudiante en este caso se autoevalúe con un color, pues si le ponemos nota a esa percepción del estudiante, pues perdería su sentido porque muchos optarían por no colocarse rojos, sino todo lo colocarían en verde porque se verían evaluados en términos de una nota. Entonces nos parece muy potente que esta estrategia de semáforos no tenga una nota, sino que haga parte del desarrollo de la guía. Entonces tenemos la tarea, el estudiante desarrolla su tarea y una vez desarrollado su tarea, le solicitamos que diligencie el semáforo. Es decir, podemos poner una tarea en una página y en la siguiente página, una vez has resuelto esta tarea, por favor, identifica en el siguiente esquema o grafo, como lo llamamos nosotros, cuál fue el camino que seguiste y qué color te asignas en cada caso. Entonces, eso nos permite pues, tener una versión, digamos, honesta del estudiante. Entonces decíamos, los colores ayudan a interpretar el trabajo del estudiante en términos de cómo se percibe él, con dificultades, sin dificultades o algunas muy pequeñas pero que puede seguir avanzando. Y contribuye a la concreción del tema. Esto nos parece muy valioso. Cuando ponemos en términos del estudiante qué es lo que va a aprender, pues nos obliga a nosotros a concretarle mucho más. Desnos cuenta que hablamos puntualmente, bueno, de qué son las posibilidades de hacer permutaciones. Pues vemos las posibilidades con una tabla, es algo muy concreto, con un árbol, diagrama de árbol, con un listado. Entonces estamos explorando todas las posibilidades y de forma muy concreta. ¿Qué favorece? Pues favorece la reflexión del profesor, como les decía, tiene una información que no tiene solamente con la solución que hace el estudiante, sino que pues, le permite tener una información de cómo se percibe el estudiante. A su vez, el estudiante también se percibe a sí mismo qué dificultades se encuentra o qué estrategia fue la que puso en juego. Seguramente cuando él identifique, bueno, yo lo hice por este método, bueno, pues puede que este método me ha conducido y no ha sido consciente de ese proceso que he llevado. Entonces también permite la reflexión. Pues como les decía, permite más información de la evaluación formal, más allá de tener un simple número o de algo que está bien hecho o mal hecho, también es una percepción de cómo el estudiante se identifica a sí mismo como resolutor y nos permite tener un panorama general de lo que pasa en el aula, lo que les decía, de si los estudiantes son conscientes de lo que están desarrollando. Entonces, ¿qué beneficios tiene el uso de esta estrategia de semáforos? En los estudiantes, decíamos, permite el manejo del lenguaje, en el sentido de que hemos puesto las expectativas, en este caso nuestras metas y objetivos, en términos del estudiante y eso permite tener un lenguaje que estoy haciendo. Esto que yo hago aquí cuando coloco una cantidad de números en una fila o en una columna, pues, ¿cómo llamo a eso? Pues aquí lo llamamos un listado, o cuando lo organizo en un diagrama, en un pictograma, pues puedo hacer referencia a una tabla o a un diagrama de árbol. Le permite, como decíamos, la honestidad, en el sentido de que puedo identificar de que hago bien mis cosas con un todo verde, o por el contrario, identifico que todo puede estar en rojo. Entonces es también un proceso de honestidad frente al estudiante. Algo que de pronto en un principio tocan y es que al compartir las metas alguien dirá pues que le estamos diciendo cómo lo tiene que hacer. Como les decía, pues como es un proceso posterior a la actividad, pues lo que le permite al estudiante después de hacer la actividad mirar cuál ruta siguió y darse cuenta que había más de una posibilidad, que no está mal quizás como él lo hizo, sino que quizás hay más de una forma. Entonces esto es importante. A veces choca un poquito esta idea de compartir las metas porque pensamos que es darle todo al estudiante. Y no, fíjense que es una reflexión posterior a la actividad. Y eso nos permite, a su vez, pues, mirar diferencias entre lo que ellos perciben y lo que hacen realmente. Para el profesor, le permite organizar el trabajo en el sentido de que tiene claridad de cuáles son las posibles estrategias que pueden poner en juego los estudiantes. Entonces eso le da una idea clave de las posibilidades.
Repito, eso no agota las posibilidades. Un esquema de semáforo, un grafo de criterios de logro no agota las posibilidades porque hemos identificado que incluso hay respuestas que, o estrategias de solución más bien, que el profesor por diferentes motivos puede pasar por alto y un estudiante puede ser consciente, y eso es una información también muy interesante, de que un estudiante pueda ser capaz de decir, pues esta estrategia la estrategia que yo realicé no necesariamente está aquí reflejada, y es una reflexión interesante del mismo estudiante, identificar que de pronto él puede desarrollar o solucionar problemas o ejercicios con estrategias no previstas. Pero entonces eso es un potencial para profesores que logren el trabajo y le permite de antemano conocer las posibilidades de desarrollo de una tarea. Y en esa medida pues también le permite tener una identificación y ya un registro de los posibles errores. Y eso es muy importante porque no solamente es identificar y llevar un registro de los errores, sino que también le permite pues en esa medida prever ayudas y poder hacer refuerzos o aclaraciones y de antemano prever esas ayudas, que es lo que vimos ayer en el curso relacionado a cómo a partir de los errores el profesor puede actuar. Y en este caso, pues una acción muy clara es poder hacer refuerzos en términos conceptuales o en términos procedimentales y poder hacer aclaraciones en términos de poder hacer un ejemplo o en términos de poder ampliar una información que no se había dado de antemano y que de pronto pues el profesor pudo haber considerado que era un conocimiento previo y no fue así. Y como lo decíamos, el hecho de compartir las metas pues enfatiza la importancia de que el estudiante se autoevalúe, pero con criterios claros y específicamente con contenido matemático de la tarea que está haciendo, que es muy importante. A veces las autoevaluaciones se centran en cuestiones comportamentales o en cuestiones conceptuales, pero muy difusas. En este caso, un elemento importante del semáforo es que la importancia de la autoevaluación de una actividad muy concreta que está desarrollando el estudiante. Entonces, ¿qué implicaciones? Pues básicamente pues, es el resumen de lo que hemos hablado, que le permite entender la evaluación, que le permite promover la honestidad en el estudiante, que entiende lo que está haciendo, que le permite o le proporciona lenguaje en términos de qué es lo que está matemáticamente haciendo, entonces le permite describir su proceso y en la medida de lo posible, aunque entendemos que de pronto hay unas restricciones en estas circunstancias, le permite compartir ese lenguaje con sus compañeros. Como lo decíamos, pues una implicación importante es que le permite constatar otras formas de hacer la tarea, promueve una actitud crítica de su proceso, promueve la argumentación en la medida en que tiene un lenguaje de lo que hace, pues le permite explicar qué es lo que está haciendo, le permite ver sus falencias y algo muy interesante, hemos visto que esta estrategia resulta ser motivante. ¿Qué implicaciones tiene de parte del profesor? Pues le permite ser consciente de la importancia de la autoevaluación, mejora su apreciación del estudiante en saber cómo el estudiante se ve a sí mismo, también en ver qué entiende realmente el estudiante y en descarta prejuicios. Prejuicios como el que les decía de que creemos que si un estudiante hace todo bien, él es consciente que está haciendo todo bien. O al revés, si cuando un estudiante resuelve de forma inadecuada una tarea, él es consciente de que está haciendo inadecuadamente la tarea. Muchos de los errores no son conscientes, pero el estudiante necesita precisamente de esa reflexión para hacerse consciente de nuevo de lo que está haciendo bien como de lo que puede mejorar. Y pues permite constatar que lo que efectivamente hacen los estudiantes. A veces creemos que los estudiantes hacen sus actividades por cuestiones de azar no hay un orden. Pues precisamente compartir este esquema de semáforos lo que le permite es darle un poco de estructura a esas ideas que el estudiante aún no es consciente que está hallando, le permite, como decíamos, identificar sus errores y ver el progreso. También decíamos que su planeación es muy importante porque le da estructura al tema. Al ser consciente de las estrategias, pues nos permite identificar qué es relevante en ese tema y qué debería ser relevante desarrollar en el estudiante. Le permite al profesor adaptar sus expectativas a los estudiantes y esto tiene una influencia muy interesante porque en el momento en que compartimos las metas, en el momento en que ponemos en términos de los estudiantes, pues esto va a facilitar dos cuestiones muy claves. Lo que tiene que ver con las explicaciones, porque estamos hablando en un lenguaje que le permite al estudiante ser consciente de qué se pretende y también le permite tener una influencia en las ayudas, en el sentido de que el estudiante tiene claridad de para qué son esas ayudas. No es que me ponen a hacer una tarea más o me ponen a hacer un procedimiento más sin un sentido, sino que las ayudas tienen un propósito clave en la medida en que pues, permiten
avanzar en su proceso de aprendizaje. Bueno, aquí hay algo respecto a la evaluación sumativa y voy a pasarla, discúlpenme, esta. Ok, bueno, entonces, como decíamos, nos vamos a centrar específicamente en evaluación formativa, por eso he omitido esta diapositiva que se me quedó en mis apuntes del curso. Bueno, entonces vamos a presentar un ejemplo de lo que podríamos poner en juego cuando compartimos las metas o cuando hablamos de evaluar pues propiamente en una guía. Entonces en este caso vamos a presentar un ejemplo donde se han formulado dos objetivos. El primero es reconocer situaciones de reparto que pueden ser transformadas en un modelo matemático de fracciones, y un segundo objetivo donde se pretende traducir un fraccionario de un fraccionario a un decimal y viceversa. Pues en este caso, para la prueba se ha diseñado una tarea de este tipo. Se le pide al estudiante que observe la siguiente figura y responda en esta hoja en lugar en el que se te indica cada uno de los puntos de la tarea. Entonces, observemos que tenemos un tangram y cada una de las figuras tiene asignada una letra. Y entonces se le pide al estudiante lo siguiente: ordena las partes de la figura según su tamaño. Usa las letras en las que están marcadas. Describe por qué asignaste ese orden a las partes. Siguiente pregunta: ¿qué parte de la figura completa es cada una de las partes? Entonces escribe frente a cada una de las letras las maneras en que se te ocurran para representar cada parte. Siguiente pregunta: ¿cómo puedes comprobar que el orden que asignaste a las figuras es el adecuado? Justifica tu respuesta en el siguiente espacio. Entonces podemos ver que hay unas preguntas centradas pues, en nuestros objetivos, y finalmente en esta quinta pregunta pues se le pide que justifique cómo puede comprobar que lo que ha hecho lo ha hecho de manera adecuada. Entonces, lo que se hace es, frente a esta tarea, frente a estas indicaciones, pues aquí están las posibilidades en las que podría desarrollar esta tarea. Entonces observemos, lo primero que se considera que es una capacidad que debe poner en juego el estudiante es identificar las partes de la unidad. Esto lo puede desarrollar por dos formas: en la parte superior, verificando la equivalencia de las partes, midiendo la longitud de las partes. Esa puede ser una forma de identificar esas partes de la unidad, y otra forma, que es como está en el numeral 3, identificar la equivalencia de las partes sobreponiéndolas entre sí. Es decir, aquí no hay proceso de medida, sino simplemente es un proceso de comparar, en este caso, las diferentes figuras. Haciendo cualquiera de estos dos procedimientos, lo que se espera es que el estudiante pueda establecer una relación entre la fracción y un decimal. Y para ello, pues puede haber dos formas. Una es estableciendo un orden a partir de las fracciones, si esa es la forma en que quiere desarrollar la tarea, o si decide irse por la forma decimal, pues establecer un orden entre los decimales. Lo que finalmente se espera es que, independiente de ese orden establecido entre decimales o fracciones, el estudiante pueda identificar la equivalencia entre la representación como fracción y como decimal de una misma parte. Es decir, que el estudiante pueda llevar a encontrar de que hay unas equivalencias independiente de su sistema de representación numérico, que en este caso puede ser una fracción o un decimal. Y con base en todo este procedimiento, lo que finalmente se espera es que logre representar la respuesta con el símbolo correspondiente. Entonces, fíjese que hay una posibilidad abierta, porque ni siquiera se le está pidiendo que lo haga solamente de forma fraccionaria o solo en forma decimal, sino que se le da la posibilidad de que finalmente represente esta respuesta en alguno de los dos sistemas de representación numérico. Bueno, entonces lo que hemos hablado, digamos, en un poco de manera de resumen. Perdona, ¿qué es esto? Lo siento, aquí hay unas ideas. Perdona, acá. Ok, listo. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esta noción de compartir expectativas con la práctica diaria? Pues hemos hablado un poco de cómo se podría incluir esto en algunas guías o en actividades de evaluación, como fue el último ejemplo de cómo de alguna forma frente a una tarea pues se le presentan las posibilidades
y lo que se espera que el estudiante pueda desarrollar y de alguna forma sea consciente de qué son las capacidades que pone en juego. Nosotros hemos identificado que cuando se comparten las expectativas y se identifican algún tipo de dificultades, pues las ayudas en las guías son importantísimas. Hay una información que es muy importante y estas ayudas, esta identificación de dificultades o errores, pues pueden estar centradas o en el estudiante o en el profesor. Particularmente cuando están centradas en el estudiante estas ayudas, pues hablamos de que se pueden formular preguntas, se pueden proponer otras actividades complementarias y que sería lo ideal de estas ayudas, que estén particularmente centradas en el estudiante. Pero también pueden haber ayudas centradas en el profesor, en el sentido de que el profesor puede dar ayudas centradas en lo conceptual, es decir, en explicaciones, en aclaraciones centradas en el concepto matemático, o también pueden haber algún tipo de ayudas centradas en el profesor de tipo procedimental, es decir, de presentación de algoritmos o diferentes formas de usar la tarea. Bueno, entonces esto es un poco eh, el trabajo o las ideas centrales que queremos compartir con ustedes relacionadas con la evaluación. Entonces, siendo las 6:02, podemos entonces dar espacio para las preguntas que a bien tengan hacernos en el chat. Listo, buenas tardes a todos. Les informo que el chat ya está abierto, entonces los invitamos a registrar sus inquietudes para que el formador las aborde. Vale, les voy a pedir 20 segunditos, voy a beber un poco de agua y entonces damos espacio a las respuestas de sus inquietudes o preguntas. Bueno, ¿Listo, listo, Andrés? Pau. Cuando sí, ya estoy Vale, aquí. entonces nos preguntan cómo involucrar a los padres de familia en el proceso de evaluación. Bueno, dadas las circunstancias actuales, es muy interesante ver cómo podemos involucrar a los padres. En este caso, lo que hemos hablado es que nos interesa en un principio poder compartir las metas con los estudiantes. Esto implica un grado de autonomía precisamente del estudiante, pero también reconocemos que esto tiene una variación frente a la edad de los estudiantes y ahí es cuando juega un papel importante los padres de familia. No quiere decir que para estudiantes, digamos, un poco más autónomos no hay un papel del padre, pero consideramos que puede ser un poco más relevante con los estudiantes o niños que requieren un poco de apoyo. Entonces, en la medida que compartamos las metas con los estudiantes, o en este caso con las familias, pues dependiendo de la edad del estudiante, de las circunstancias particulares en las que el estudiante conviva, con hermanos, con padres de familia o cualquier otro familiar, las metas también permiten a que la persona que está en este momento como yo en las casas, pues tenga conocimiento de qué se espera que el estudiante realice. Entonces es un apoyo muy valioso, por ejemplo, encontramos con padres de familia que tienen niños pequeños. Entonces a veces el profesor envía una guía, envía una tarea, pero no está claro qué es lo que se espera de ellos.
Entonces, esto es muy valioso tener esta información en un principio para que el estudiante conozca qué se espera de él, pero también es muy valioso para el padre de familia cuando está apoyando las tareas, de que él también es consciente, bueno, qué qué es lo que el profesor espera de que el estudiante realice, en este caso mi hijo o mi hija, desarrolle. Entonces, veámoslo en este caso cuando compartimos metas, no solamente es compartir metas con el estudiante, sino lo vamos a ver como las metas que se comparten con la familia. Entonces me parece muy interesante esta pregunta porque efectivamente aquí ya nos desligamos, por ejemplo, un poquito de la idea de el estudiante individual para pensar en el estudiante en un núcleo familiar o en un núcleo particular de las circunstancias en las que está viviendo. Entonces es muy valioso poder, en este caso, vincular a los padres de familia por medio de este compartir las expectativas de aprendizaje, porque les estamos brindando la orientación de lo que se espera, de que va a tener más adelante dificultades o las ayudas en que se están enfocando. Entonces, interesante poder ver que esta estrategia de compartir las metas, pues lo que facilita es que el estudiante y en este caso su familia, pues tienen un conocimiento un poco más detallado y en un lenguaje más claro de qué se espera que realice y cómo va su proceso en la medida que se les retroalimenta. Listo, Andrés. La siguiente pregunta. ¿Por qué no fue considerado el diagnóstico como parte de la evaluación? De acuerdo. Es un elemento importante la evaluación diagnóstica. Ayer nos comentaba un poco Carlos, y ahí va el motivo de por qué pronto no hablamos en detalle de la evaluación diagnóstica, de que en la medida en que identificamos las capacidades, también nos obliga a tener un diagnóstico de lo que consideramos el estudiante va a aprender y también nos permite identificar qué se pretende o qué aspiramos que el estudiante tenga. Entonces es un papel que ligamos al momento del diseño de las actividades, ese conocimiento de lo que deberían ser las capacidades que el estudiante trae al momento de desarrollar unas, unas tareas. Entonces, en este caso, de acuerdo, no desconocemos la importancia de la evaluación diagnóstica, no fue el tema central de esta evaluación, igual sería, nos daría bastante para conversar, sino que decidimos centrarnos en este caso en un aspecto muy puntual de la evaluación, que es la evaluación formativa y en particular compartir metas con los estudiantes. Eh, Decidimos en esta ocasión no abordar la evaluación diagnóstica, no porque no tenga importancia, repito, sino por una cuestión también de espacio y para asociarlo más con las capacidades cuando se identifican en las tareas como un requisito para inicio de las tareas. Pero sin duda la evaluación diagnóstica es un elemento muy importante, tanto como las tareas, porque sin ella pues las tareas no tienen éxito. ¿Sí? De, formulamos una guía, diseñamos una guía sin tener en cuenta esos conocimientos previos, pues efectivamente la guía puede ser totalmente un fracaso. Entonces, no desconocemos la importancia de la evaluación diagnóstica, pero en este caso nos hemos focalizado pues, en toda esta gran temática, la evaluación, en este aspecto particular de la evaluación formativa, pero para nada desconocemos ese valioso aporte de la evaluación diagnóstica en permitirnos identificar esas capacidades claves y que seguramente nos va a también en ocasiones permitir formular o prever ayudas más adelante en las que identificamos que el estudiante puede tener dificultades. Así que muchas gracias por la pregunta y va a la aclaración de que reconocemos el papel y la importancia de la evaluación diagnóstica. Vale, Andrés. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos elementos más relevantes, elementos clave que debemos tener en cuenta para elaborar los criterios de logro? Bueno, un elemento clave es que sean capacidades evidenciables. Nosotros hablábamos y Carlos lo ha hecho también énfasis en que para que esos criterios de logro tengan un sentido o se puedan eh, organizar más bien un esquema, es importante que esto sea algo que se pueda observar, que sean capacidades, que sean acciones observables. Entonces a veces hablamos, por ejemplo, si ustedes vieron en los diferentes ejemplos, se habla muy concretamente de algo que hace el estudiante. Entonces identifica unos elementos, construye unas tablas, construye una fórmula, usa un procedimiento. Entonces algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que sean acciones observables. Muchas veces cuando decimos, por ejemplo, el estudiante
comprende el concepto, pues comprender es una cantidad, es una cosa muy compleja y que efectivamente no es observable. Entonces lo que eso nos lleva es que podamos desglosar eso que queremos en cosas muy pequeñas, pero que efectivamente podamos observar. Y que cuando el estudiante luego se va a autoevaluar, ¿sí? Cuando el estudiante va a, a diligenciar en este caso pues el esquema de semáforos o pues un esquema similar, esto es una propuesta simplemente, pues es algo que el estudiante puede ver, así, yo hice esto, yo seguí este camino. Entonces una clave muy importante es que cuando compartamos metas o cuando formulemos estos esquemas, sean cosas, hechos y acciones evidenciables. Eso nos parece clave, porque si no, pues es difícil o sería muy ambiguo cuando vayamos o cuando el estudiante vaya a diferenciar su semáforo, que pueda determinar, yo sí comprendí esto, yo sí analicé esto. Hay unos verbos que, o ayer hablábamos en el curso, algunos lo colocan en términos de habilidades. Pues bien, hay que concretar esas habilidades en capacidades muy concretas. El estudiante hace esto, representa esto de una forma, expresa unas propiedades, unas cantidades de una forma muy particular. De en cuenta que hablábamos de expresar los números en fraccionario o en decimal. Entonces son acciones muy concretas. Yo creo que ese es un elemento clave de ponerlo en términos de los estudiantes y segundo, que el estudiante pueda evidenciar efectivamente qué está haciendo. Entonces me parece eso clave. Llegar a un grado de concreción en el que las capacidades puedan ser observables en la medida de lo posible y en las capacidades dejar claro qué se espera que el estudiante haga y en unos términos muy claros. Entonces, en resumen, dos aspectos importantes, que sean aspectos observables y segundo, que obviamente estén en un lenguaje que le permita al estudiante pues, poderlo interpretar. Ahora, habrán ocasiones que usar lenguaje formal. Ten en cuenta que hablábamos, por ejemplo, de diagramas de árbol. Puede que esa palabra no la domine un estudiante. Pues en ese caso es cuando intervienen las ayudas de explicaciones, aclaraciones, que un esquema de una forma particular tiene un nombre particular o unas tablas cuando se organizan pues tienen unas condiciones particulares. No las tablas tienen siempre una forma única de interpretarse filas y columnas, sino que seguramente para ciertas situaciones hay que hacer unas aclaraciones y unos términos que el estudiante pueda manejar, pero que sean, repito, observables. Listo, Andrés. El siguiente comentario creo que va muy en línea de lo que era el objetivo de este curso. Nos dicen que esta propuesta permite aterrizar el discurso sobre la evaluación centrada en lo pedagógico y se vuelca hacia el aprendizaje, es decir, evaluar para aprender. Creo que es parte de lo que se busca con esta formación. Y nos preguntan si hemos pensado en un cuarto curso de Coursera sobre evaluación en el aprendizaje de las matemáticas. No sé, Andrés, ¿qué tienes para decir respecto a esto? No, pues es súper chévere que sea una solicitud de ustedes. Créanme que todos estos cursos, estas interacciones, precisamente nos permite conocer cuáles son las necesidades de los profesores y eso nos satisface conocer de que están enterados de esos cursos y segundo de que ustedes identifican que es una necesidad y que seguramente puede ser un propósito a futuro desarrollar. Entonces, Andrea, muchas gracias por esa idea de que podríamos pensar un curso centrado en la evaluación. Entonces, no está en nuestros planes, pero pues queda en el tintero considerar esa idea. Así que muchas gracias por la propuesta. Vale. Andrés, desde la perspectiva de evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, ¿cómo podemos hacer uso de las tareas en el entorno del hogar para fortalecer los saberes? Vale, algo que nos comentaba ayer Carlos y que conectamos con lo de hoy es precisamente poder sacar provecho de el contexto del estudiante. Entonces, en este caso, las tareas y cuando en este caso compartimos los criterios de evaluación, pues eso lo que permite es, por un lado, tener claro qué se pretende y, como le decía, no solamente vincular al estudiante, sino también puede vincular a las personas que están en este caso apoyando su trabajo en casa. Que repito, pues dependiendo de la autonomía de los estudiantes, pueden ser estudiantes que trabajen autónomamente o que estén apoyados en su mayoría por algún familiar. Entonces creo que en esta medida, en la medida en que compartimos las metas, pues estamos contribuyendo a
hacer uso del entorno del hogar, no solamente en el sentido de buscar información, sino de precisamente tener claro qué estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, la evaluación pone en juego unos conceptos matemáticos, que es obviamente un propósito del hacer de las tareas matemáticas, es poner en juego pues unos saberes, unos procedimientos, unos conceptos de las matemáticas, pero también ser consciente de qué estamos haciendo. Entonces, interesante e importante sacar provecho de nuestro entorno, pero también ser conscientes de qué es lo que, con qué sentido se hace eso. Y ese es el propósito de la evaluación formativa y en este caso de las expectativas, de compartir expectativas, y es conocer el propósito de lo que hacemos. Y eso le da sentido a lo que hacemos. Cuando una persona tiene conocimiento y tiene claro por qué hace algo o para qué hace algo, pues eso obviamente está contribuyendo a su formación. Y en este caso, pues con el apoyo de los padres de familia y de tareas que están sacándole mucho provecho de su contexto, pues seguramente estamos contribuyendo fuertemente al aprendizaje de nuestros estudiantes. Listo. La otra inquietud tiene que ver con, digamos, las indicaciones que algunos profesores han recibido de las instituciones educativas para crear rúbricas que estén enfocadas más en la evaluación formativa de los estudiantes que en la evaluación numérica. La pregunta es si esto llegaría a afectar parte del conocimiento. Si se sabe que en algunos grados el próximo año los estudiantes tendrán que presentar pruebas de estado. Eh, Como, no, interesante, como les decía en algún momento de la presentación, no desconocemos la importancia de la evaluación numérica, pues porque de alguna forma pues varios sistemas de evaluación en algunas instituciones pues exigen esta evaluación numérica y que es importante. Pues, pues es parte de la estructura, digamos, administrativa de los colegios y pues eso es, digamos que inamovible en el sentido de que pues es la estructura misma de las instituciones. Pero lo que queremos compaginar con esa idea de la evaluación numérica, que puede ser un requisito de la institución, es la posibilidad de complementar esa información con la información de la evaluación formativa. Y esto pues no afectaría para nada para aquellos estudiantes que son evaluados con las pruebas saber. Inclusive vemos un potencial, como le indicaba, y es que le permite al estudiante conocer qué efectivamente sabe. Entonces, en la medida en que estamos retroalimentando el actuar de los estudiantes, pues le permite saber qué está avanzando y qué dificultades puede estar teniendo en algún momento. Entonces, si interpreto bien la pregunta, pues lo que veo es que este modelo complementa las evaluaciones numéricas que se dan en muchas instituciones y que efectivamente está fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes, independiente de la forma en que se evalúe. Aquí presentamos un ejemplo de una evaluación de una figura con preguntas abiertas, pero también no se descarta que esta evaluación pueda ser tipo prueba saber con preguntas y opciones de respuestas cerradas y aún así pues nos permite tener algún conocimiento. Repito, lo importante es poder tener claro qué se espera frente a una tarea del estudiante y que él también pueda conocer de alguna forma lo que se espera de él. Listo, Andrés. La siguiente, pues reconocer la estrategia del... Pero la pregunta va enfocada en cuántos objetivos consideras que deberían establecerse para cada contenido de matemática. Pues, dada la situación de pandemia, la profe María Auxiliadora considera que esto habría que reducir. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo de que las actuales circunstancias nos implican una reconsideración de la cantidad de objetivos que nos hemos formulado. Creo que eso lo hemos conversado en anteriores ocasiones y es que el plan que formulamos en enero de 2020 eh, no es el mismo que podemos llevar a cabo en estas circunstancias. Entonces, de acuerdo que los objetivos deben reducirse. Ahora, si me preguntas en qué proporción, pues eso es muy relativo. Dadas las condiciones particulares de cada colegio, de las interacciones, de la cantidad de guías que puedan interactuar en un tiempo particular, pues eso también nos da pues una dimensión de lo que puede reducirse la cantidad de objetivos para un tema matemático. Te voy a contar simplemente la experiencia nuestra en la maestría.
Nosotros para un periodo de 15 días, es decir, 2 semanas, estamos formulando diseños curriculares de 2 objetivos, ¿sí? Es decir, para un promedio de una interacción de 6 sesiones de clase para más o menos 2 semanas, nuestros propósitos o lo que les sugerimos a los profesores es que aproximadamente desarrollen 2 objetivos. Entonces, eso es, pero repito, esto es una circunstancia particular en colegios en los que hasta el momento se están desarrollando estas actividades. Que si en las actuales circunstancias es viable, quizás puede ser proponernos en este sentido, podría ser el propósito de un objetivo por semana o un objetivo quincenal, pero simplemente es una consideración que hacemos a nivel del programa y que pues hasta el momento creo que nos ha funcionado muy bien de manejar en promedio dos objetivos por cada 2 semanas. Y eso pues repito, es muy relativo a las posibilidades de interacción o la cantidad de guías. Pero eso es un poquitico como una respuesta en términos de cuántos, esa es nuestra proporción. Pueden ser más o menos dos, algunos han atrevido a hacer 3 objetivos por cada quincena. Eso es relativo. E igualmente, pues cuando hablamos de objetivos, tenemos que hablar mucho de la concreción de esos objetivos. En la sesión 2, Carlos nos hablaba de la importancia de tener muy claro un contenido matemático y sus respectivos procesos matemáticos se ponen en juego. Entonces, eso es muy relativo. Simplemente te doy un ejemplo, pero claramente los objetivos que de pronto nos formulamos al principio del año, pues creo que seguramente con el grupo de compañeros de cada institución y con los directivos docentes, pues pueden llegar a un consenso de que eso se puede reducir sustancialmente en las actuales circunstancias, repito, y también dependiendo de las interacciones. Seguramente que si hay muy pocas interacciones, pues seguramente querer abarcar 2 objetivos, incluso quincenalmente, puede ser mucho. Entonces, creo que eso es una muy buena discusión a nivel de las aulas, perdón, de los grupos de área, de los departamentos de matemáticas, llegar a un consenso de que si estamos interactuando semanal o quincenalmente o incluso diariamente con los estudiantes, pues considerar una cantidad de objetivos e incluso de tareas y de guías proporcional a esos tiempos. Vale, Andrés. Siguiente pregunta. ¿Criterios de logro y criterios de evaluación son expresiones sinónimas? Sí, lo hemos manifestado de que estos criterios o estas etiquetas, más bien, eh, las abordamos de forma ambigua en el sentido de que es muy relativa a la institución. En algunas instituciones se habla de criterios de logro, criterios de evaluación. En otros aquí, por ejemplo, hablamos de expectativas de aprendizaje. También se puede interpretar como metas, como objetivos. Lo central en este caso, independiente de la etiqueta, es tener claro lo que se espera que el estudiante logre con motivo de un objetivo que nos hemos formulado de aprendizaje. Entonces, en este caso, me atrevería a decir de que pueden utilizarse de forma sinónima si tienen como propósito pues poder determinar si un estudiante o una persona que desarrolla una tarea pues le permite medir de alguna forma o le permite reconocer cuál es el proceso que ha llevado. Entonces, en esa medida se pueden ver como sinónimas si su propósito es este. Listo. ¿Y cómo elaborar criterios para abordar lo actitudinal dentro de la autoevaluación? Bueno, lo actitudinal también nos comentaba un poco Carlos en la sesión 2 cuando hablábamos de expectativas afectivas. Y hablábamos sobre todo de expectativas afectivas centradas en el autorreconocimiento de habilidades. Entonces, en la medida en que soy crítico al formular o al resolver tareas, de si soy abierto a otras ideas, a explorar otras posibilidades. Entonces, en este caso, las expectativas de tipo afectivo o como llaman también de tipo actitudinal están ligadas básicamente a que el estudiante pues identifique eh, estas cuestiones. ¿Qué pasa? En este caso la estrategia de semáforos están centradas en expectativas cognitivas. Hay otra estrategia eh,
que nosotros lo llamamos el matematógrafo, que también puede ser interesante. Desafortunadamente, pues el tiempo no nos dio para abordar estas cuestiones y nos permiten de alguna forma evaluar las expectativas afectivas o como aquí las denominan actitudinal, y están centradas en estas capacidades de reconocer de si algo es un reto, estas capacidades de reconocer de si soy crítico, de si permito la discusión de ideas, de si soy abierto a diferentes soluciones. Esas también se podrían evaluar, repito, lo podríamos ubicar en Funes, el repositorio que les hemos comentado a lo largo del curso. Allí pueden ubicar en la búsqueda el matematógrafo, se llama, o pueden ubicarlo en cuestiones de compartir metas como una forma de poder evaluar las actitudes. Repito, en este caso pues nos hemos centrado por cuestiones de tiempo en lo cognitivo, pero muy valioso obviamente no perder de vista la actitudinal. Repito, pues está ligado obviamente a cómo concretamos las expectativas afectivas, y para ello pues también hay unos criterios que también esperamos que sean evidenciables. Seguramente que si yo tengo como una expectativa afectiva que el estudiante sea crítico, pues debo de identificar algunas capacidades o algunas acciones observables que me permiten de alguna forma determinar si un estudiante es crítico. Entonces, por ejemplo, si el estudiante argumenta, si el estudiante compara dos o más argumentos o posibilidades de solución, pues son hechos observables y que de alguna forma me permiten tener alguna evidencia de esas actitudes. Pero pues repito, en este caso nos hemos centrado en lo cognitivo, pero puedo anticiparme a contestar de que sí existe otra herramienta y valdría la pena, me sirve de una vez como retroalimentación, de que podamos incluir en una futura versión de este curso, hablar de precisamente cómo se puede también valorar la parte afectiva. Muchas gracias por la pregunta. Listo. La siguiente, el profe Jorge Luis, pues primero reconoce la importancia de incluir los dos tipos de evaluación, sumativa y formativa, en las guías. Y él pregunta si en esta virtualidad es necesario orientar tanto a estudiantes como a padres de familia acerca de la intención de estos dos tipos de evaluación, pues dado que tradicionalmente en los colegios la evaluación numérica pues es la que más se destaca en comunidad. Sí, de acuerdo. Es interesante que hemos identificado cuando los profesores implementan esta estrategia en los colegios, que sus estudiantes tienen una reacción como, ¿y el profesor qué le pasa? Si siempre nos han puesto nota. ¿Y cómo es que ahora nos comparte lo que vamos a saber? Claro, eso es interesante. Esto de entrada me sirve para comentarles de que puede tener una reacción extraña tanto en los estudiantes como en los padres, pero creo que es un proceso. La medida en que pues estamos acostumbrados a lo numérico, empezar a compartir metas, empezar a mostrarles a los estudiantes cómo pueden autoevaluarse o cómo los padres pueden acompañar a los estudiantes, puede generar algún tipo de resistencia, o no, no probablemente resistencia, puede tener algún tipo pues de expectativa en el sentido de, bueno, ¿y aquí qué se espera? Entonces, es un proceso que sabemos puede tomar algún tiempo. Nosotros lo que hemos aprendido en la experiencia con nuestros profesores en formación es que es un proceso que se puede ir desarrollando lentamente. Por ejemplo, en una guía no todas las tareas necesariamente podrían llevar el semáforo, sino que se puede empezar con una guía en que una sola tarea lleva el semáforo, y entonces el estudiante pues empieza como a familiarizarse con la estrategia, y los padres de familia también se van familiarizando. Seguramente para la siguiente guía pues ya no es una tarea sino son dos, y vamos un poquito, y los estudiantes también van dándose cuenta cuál es el sentido. Entonces, muy importante hacer esta aclaración de que sí, claro, es un proceso como cualquier innovación que queramos implementar en el aula, de que puede haber quizás un poco de resistencia o quizás un poco de expectativa de qué se quiere hacer con esto. Entonces, muy interesante poder explicar a los estudiantes y también a los padres que qué queremos con estos semáforos o con esta idea de compartir las metas, y no implementarla en una sola guía, sino que me parece interesante ir haciendo un proceso secuencial en el que se va implementando poco a poco. Bueno, parece que Paola tiene un poquito de problemas con su conexión, entonces ya me te retorno.
Voy a leer la pregunta de Joaquín. La retroalimentación de la evaluación para las actuales condiciones de cuarentena, es necesario también pensar cómo se comunica la retroalimentación. ¿Qué nos puedes compartir a este respecto? De acuerdo, Joaquín. La retroalimentación pues tiene diferentes posibilidades, al igual que cuando se comparten las metas, pues es un proceso. Lo que nosotros hemos aprendido un poquito en la experiencia ha sido que la retroalimentación, pues cuando se puede hacer, digamos, con ayudas, es decir, de alguna forma escrita, con una tarea complementaria, pues pone en manifiesto qué debería ser el estudiante. Pero también observamos que algo importante es que esa retroalimentación se haga también de manera progresiva, es decir, primero de pronto identificando las fortalezas y no dándole tanto relevancia a las dificultades. Es decir, podemos, si quisiéramos hacer un porcentaje en las retroalimentaciones, poner un primer filtro en lo que es positivo en un 75% y lo que consideramos más relevante las dificultades en un 25%. Y luego vamos haciendo un cambio progresivo en la medida que los estudiantes siempre van a conocer qué es positivo y luego hacemos un cambio 75-25 donde se identifican principalmente las dificultades pero sin olvidar las fortalezas. Entonces eso también, la retroalimentación también me parece que es un proceso que debe ser secuencial en el sentido de empezar a acostumbrar a los estudiantes a esa retroalimentación. Como todos lo sabemos, pues si nos dicen en qué hacemos bien, pues eso motiva mucho. Entonces, en el proceso de retroalimentación, la sugerencia es empecemos primero haciendo más énfasis en las fortalezas de los estudiantes y finalmente pues vamos haciendo un proceso en el que se va identificando más fortalezas y se va reduciendo un poquito eh, eh, las dificultades y hacemos ese proceso, digamos como una sugerencia de lo que puede ser ese proceso. Bueno, me parece que tenemos a Pau de vuelta, me confirma. Sí, 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 qué pena con ustedes. La siguiente pregunta tenía que ver con el sistema institucional de evaluación, de si hay que darle más peso a la autoevaluación ahora en esta época de cuarentena. Vale, algo que nos parece importante y lo decía también en la presentación es que la autoevaluación como la proponemos en este caso, con el esquema de semáforos, no debería tener nota. Aunque entendemos que hay sistemas en los que la autoevaluación debe tener una nota, lo que nos interesa en este caso es, por ejemplo, que la evaluación por semáforos o la evaluación cuando se comparten las metas no debería estar asociada a las notas en la medida en que es una retroalimentación muy puntual sobre tareas muy puntuales y sobre acciones muy concretas. ¿Qué es lo que se podría, eh, digamos, de alguna forma llegar a un consenso con el sistema de evaluación? Y es que una vez se ha hecho ese proceso con todas las tareas de un tema en particular, lo que sí se podría es al final, ya pues eso ya es un poco una cuestión más institucional, esto simplemente no es una idea que me surge en este momento, es bueno, ya hay que todo proceso, este proceso de autoevaluación tarea por tarea, ahora hagamos una autoevaluación ya con una nota asignada, pero del proceso general de lo que el estudiante percibe, hizo durante una temática o un trimestre o un periodo particular de tiempo. Pero sí nos parece clave es que en un primer momento, cuando se comparten las metas, no esté asociada a la nota. Lo que sí podría, dadas las instituciones que dan peso a la autoevaluación o otros tipos de evaluación, como la coevaluación, es que estos tengan hacia el final, cuando el estudiante ha hecho todo un proceso, digamos, honesto y sincero de identificar sus dificultades y sus procesos, y cuando ya ha recibido las respectivas ayudas y apoyos del profesor, ahora sí el estudiante pueda, digamos, tener una valoración y que tenga un peso en la nota. Esa es como una idea que se me ocurre en este momento, pero repito, lo ideal es que cuando hagamos este primer espacio de compartir las metas con los estudiantes, no esté asociado a una nota. Esa podría ser una forma de poder abordar y ajustar de alguna forma el sistema de evaluación a esta idea de autoevaluación. Listo, Andrés. Por aquí en mi chat no tengo registradas más preguntas. No sé si en el momento que me desconecté habrá quedado alguna otra pregunta. Bueno, aquí veo una de Amparo Eugenia, nos pregunta, ¿es posible la apertura de un nuevo curso relacionado con la estructuración de rúbricas de evaluación con aprendizajes propios del área de matemáticas para primaria? Pues Amparo Eugenia, te agradezco, estas son ideas muy valiosas
No se ha pensado en particular, pero veo que hay un interés muy grande con lo que nos comentaba otra colega de hablar de la evaluación. Entonces, tomamos nota de estas ideas y súper. Muchas gracias por lo que puede ser un curso interesante para ustedes, los profesores que están participando de estos cursos de formación. Y María Auxiliadora nos escribe, la evaluación formativa tomaría más relevancia en estos momentos, ya que ya que si bien la diagnóstica es importante para conocer a mis alumnos y de allí enfocar la formativa, ya que en estos momentos muchas veces tenía que ser muy minuciosa para identificar qué tanto había hecho el alumno y qué tanto lo habían ayudado. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, sí, eso sí es un comentario que a muchos nos preocupa y es qué tanto hace el estudiante y qué tanto es una ayuda. Eh, Aquí voy a dar mi opinión, así como escribió Mario Auxiliadora, ¿cuál es su opinión? Esta es mi opinión personal, independiente, pues obviamente de, del curso y de mis colegas que pueden, pues seguramente tener una opinión diferente. Yo creo que deberíamos librarnos de esa carga. ¿En qué sentido? En, de alguna forma preocuparnos si el estudiante lo hizo él solo, lo hizo con su papá o se copió de un compañero o de esto, pues pueden haber muchas herramientas, en este momento desconozco, pero pueden haber estrategias para identificar eso. Pero creo que sería un desgaste adicional para el profesor estar intentando hallar qué hizo el estudiante y qué no lo hizo. Muchos profesores, por ejemplo, pues un estudiante le entrega un trabajo y pues prefieren, por ejemplo, hacer una interacción cara a cara para preguntarle como una forma de evaluación para saber si han rastreado las guías. En este momento del confinamiento es difícil pensar de que un estudiante no pueda recurrir a otro tipo de ayudas, incluso puede hacerlo solo, pero pues puede hacerlo con la ayuda de Internet. Pues fácilmente muchas tareas las puedo investigar en Google y apoyarme ahí, y eso puede ser un tipo de ayuda que uno diría, pues bueno, no lo está haciendo solo. Yo creo que en este momento hay que ser, digamos, pensar en que precisamente las tareas deberían facilitar eso, es decir, que las tareas sean tan bien diseñadas que tengamos la tranquilidad de que el estudiante pueda hacerlo con sus capacidades, con sus conocimientos previos, sin dificultades. Yo creo que muchos estudiantes van a recurrir a la ayuda de otras personas o la ayuda de otros recursos como el mismo Internet, cuando las tareas pues pueden ser desconectadas totalmente del conocimiento del estudiante y pues tiene que apoyarse en algo. Entonces yo creo que la medida en que las tareas sean bien diseñadas y bien pensadas, en que el estudiante pueda resolverlas con lo que él tiene a la mano y quizás con alguna, incluso pueden haber tareas en que habla con tu padre, consulta en ciertas páginas, pueden apoyar eso y de entrada pues le salimos adelante a lo que podría ser un problema, pero lo podemos convertir en una fortaleza. Entonces yo, en mi opinión personal, como lo sugiere la persona que nos hace la pregunta, es no caer en ese desgaste que puede ser estar pensando, lo está haciendo con otras personas, se está copiando, lo puede estar bajando, pues son posibilidades, pero creo que es una tarea formulada y diseñada con algunas de esas herramientas que hemos pensado, pues nos puede reducir esa posibilidad, pero pues es algo que siempre va a estar ahí latente. De pronto a veces en el salón pues teníamos un poquito más de control porque pues teníamos presencialmente el estudiante, pero en estas circunstancias es un poco complicado pensar en que podemos tener el control total de si el estudiante hace o no las cosas solo. Pero pues una ventaja de la evaluación formativa es que el estudiante puede saber si está haciendo bien las cosas o no. Y eso ya nos abre un panorama de que él tiene claro por dónde podría seguir y dónde podría tener dificultades. Entonces, esa es un poco mi opinión al respecto. Andrew, la otra pregunta tiene que ver con la evaluación y pues los otros aspectos que se abordaron en el curso. ¿Qué tanto cambiaría esto si se implementa una guía para trabajo por proyectos? Vaya, bueno, eh, yo creo que el trabajo por proyectos es interesante, o es lo poco que conozco. Hay hablas de la ignorancia a la persona que nos pregunta. Eh, si partimos del principio de que este trabajo por proyectos pues involucra a diferentes
áreas del conocimiento y que ponen en juego pues todas las habilidades que uno espera del estudiante, pues creo que la evaluación formativa no chocaría con esto. Creo que por el contrario complementa, porque precisamente creo que uno de los propósitos de estos trabajos por proyectos es precisamente generar autonomía en los estudiantes. Y como usted lo ha notado en el día de hoy, lo he repetido en varias ocasiones, pues la evaluación formativa contribuye a esa autonomía, contribuye a ese hacerse responsable de su conocimiento del estudiante, hacerse responsable de su proceso. Entonces, creo que en ese sentido contribuye y no son incompatibles para nada. Y diría que con cualquier tipo de, de diseño curricular que tengamos, puede ser por proyectos o podemos estar trabajando en un esquema diferente. Creo que la evaluación formativa tiene cabida en la medida que queramos promover autonomía y responsabilidad de nuestros estudiantes. Vale. ¿En qué momento o en qué parte de las guías debería incluirse el semáforo? Si lo que se está sugiriendo es que se aborde al finalizar. Perdóname, se me perdió. Al finalizar las actividades. Entonces, ¿en qué Vale, parte incluir en la guía? vale, de acuerdo. Les decía que un criterio para el semáforo es que el estudiante lo resuelva una vez ha desarrollado una tarea. Entonces, lo que sugerimos es que al final de la guía se presente el semáforo. En este caso, al final de la tarea que queremos que el estudiante evalúe. Es decir, que el estudiante desarrolle su actividad común y corriente y en un espacio, puede ser aparte, si es una guía de varias hojas, en las últimas hojas aparezca que el estudiante diligencie el semáforo una vez ha terminado la guía. Es una de las indicaciones que es importante resaltar del modelo del semáforo y es que el semáforo no debería presentarse simultáneamente con la tarea, sino que el semáforo debería presentarse posterior a la tarea que queremos que el estudiante desarrolle. Entonces, la sugerencia en este caso es, como les decía, si vamos a empezar a implementar esta estrategia del semáforo en los próximos días, pues empecemos con una tarea. Entonces, hagamos una guía, no sé, voy a dar un ejemplo de 5 tareas y que sea una de ellas nomás, quizás la última, en la que el estudiante desarrolle esa tarea y una vez desarrolle la tarea se le indica, una vez desarrolle esta tarea, por favor diligencia este esquema con las siguientes indicaciones. Pues, las indicaciones de los colores y del propósito del semáforo. Entonces, el aspecto clave en este caso es que el semáforo se diligencie posterior a las tareas. Listo, bueno, apoyando la sugerencia de un curso sobre diseño de rúbricas, nos dicen que también pensarlo pues para bachillerato y media. Bueno, y un último comentario de Joaquín sobre volver a indicar cómo pueden acceder a los videos de las sesiones anteriores. Pues Viviana nos colaboró ya compartiendo uno de los enlaces, pero no sé si quieras recordar para todos cómo acceden a esta información. Bueno, ok. Cuando ustedes se inscribieron, entraron a una página que es vd.unidades.edu.co. Allí hay una sección particular en la que estamos organizando todas las sesiones y allí están los videos. Y aquí los acaba de compartir Viviana. Pau, me confirmas, discúlpame, en el canal también, si le damos búsqueda, también los encuentran por el título. Es posible, pero todo depende de la visibilidad del video. Entonces Ok. entiendo que vamos a dar un tiempo de 48 horas, ¿cierto? Y se comparten los videos, exacto, de acuerdo. Entonces van a estar disponibles El en, enlace está ahí activo, que son cursos, exactamente. ok, perfecto. Entonces vamos a facilitar los enlaces en la página que les acabo de decir y allí pues pueden encontrar fácilmente los videos. Y Viviana, muchas gracias y a los colegas que también han complementado mis respuestas, muchas gracias por su colaboración. Entonces, como les veníamos diciendo, esta es nuestra última sesión. Entonces, les vamos a compartir a continuación el enlace para que ustedes diligencien la evaluación de este curso. Recuerde que, por favor, diligenciarlo con el mismo correo electrónico con lo que lo han venido haciendo y este nos sirve como constancia de asistencia para la sesión de hoy. Entonces, pues básicamente lo que estamos preguntando, pues los que les decía, nos interesa es haber compartido unas ideas,
que ustedes nos puedan retroalimentar con esta encuesta de que consideran que se puede mejorar y hacer un mejor curso en futuras ocasiones. Bueno. Andrés, que sí, es posible hacer consultas adicionales a algún correo electrónico. Vale, sí, no hay ningún problema. Podríamos, aquí voy a dejar mi correo electrónico en el chat para futuras inquietudes. Sé que también de pronto hay intereses en algunos recursos, en alguna bibliografía. Lo que les hemos sugerido es hacer uso de Funes. Casualmente Paola, que es la persona que nos está acompañando hoy, porque Carlos pues tenía un compromiso previamente que a este curso, pues Paola es la persona que administra este repositorio y pues es una fuente muy valiosa de recursos como lo hemos dicho. Entonces voy a colocar a mi correo electrónico, este es mi correo a.pinzon364@uniandes.edu.co y allí les puedo colaborar. Bueno, Andrés, sí, sí, hay dice un que problema con el formulario. No sé si puedes de pronto entrar a la vale, opción perfecto. editable y parece que pide valores numéricos en nombre. Si estoy entrando en este momento, pide nombre con valores numéricos. Ok, déjame un minuto. Ya, sí. Vale, entonces el enlace se mantiene. Por favor, permítanos unos minuticos para corregir este error en el cuestionario. Listo, mientras voy a dejar en el chat el enlace al repositorio Funes, que creo que ya les han hablado bastante de él, eh, pero pues para que ustedes lo usen, para que también difundan su trabajo allí, ya estamos llegando a los 19.000 registros, documentos de eventos, artículos publicados en revistas de investigación, de divulgación, entonces pues adelante para hacer consultas sobre los temas de educación matemática que son de su interés. Vale, entonces ya estamos trabajando. Gracias por hacernos advertencia de este error. Entonces ya estamos identificando el cambio en el formulario. Entonces ya en unos minutos quedará habilitado correctamente. Sí, Sandra Liliana, el enlace se conserva. Se hace es un ajuste en la configuración, pero el enlace es el mismo. Lo vuelvo a enviar acá. Andrés, nos preguntan por un documento que se iba a compartir a los correos. Entonces, Sí, ayer se les envió a algunas personas su, a su correo electrónico, entonces les voy a pedir por favor a aquellas personas que no les ha llegado, William, ¿sí? William. Bueno, William. Entonces, desde casa@uniandes es el correo al que pueden escribir aquellas personas que no han recibido correo con la codificación de su guía. Entonces aquí lo voy a colocar desde casa@uniandes.edu.co.
En este correo, por favor, las personas como William, que si no recibieron este archivo, pues nos lo hacen conocer y si hay algún motivo o fue algún error del correo que no pudo llegar. Entonces, por favor, nos hacen conocer a aquellas personas que no recibieron este correo. Bueno, por favor, pueden Vale. verificar Parece el formulario. que ya quedó el formulario. Sí, Parece que ya quedó. aquí estoy y sí, Sí, listo, ya aparece perfecto. texto. Ok, listo. Vale, aquí seguimos entonces pendientes por si los que van diligenciando el formulario siguen apareciendo alguna Andrés, dificultad. Dime. Viviana tiene una pregunta respecto a la asistencia. Entiendo que el jueves anterior no pudo asistir a la sesión. Entonces no diligenció el formulario de asistencia y no sabe si existe alguna dificultad para obtener el certificado. Sí, Viviana, infortunadamente, y ya algunos colegas nuestros también nos escribieron en la mañana de ayer, en la mañana de hoy, manifestando alguna dificultad con asistir a alguna sesión, pero infortunadamente sí es un requisito para el certificado haber participado en las 4 sesiones. Sé que pues pueden subir inconvenientes de última hora, pero sí es una condición que se nos exige por parte de la universidad, que en estos cursos cortos sí es indispensable por la intensidad horaria, digamos de alguna forma, de que se cumpla con las 4 sesiones. Entonces, entendemos las dificultades. Viviana, entiendo que pronto puede ser cuestiones ajenas a tu voluntad, pero en este caso son requisitos que están establecidos anteriormente y la universidad tiene ese requisito para poder mm, emitir certificados, es decir, no faltar a una sesión o tener dificultades con las sesiones no les niega la posibilidad de participar del curso, pero infortunadamente sí restringe la posibilidad de un certificado. Listo. Y Deyanira nos dice que ella subió, cambió las guías. Entonces, creo que era como un pendiente para cumplir con el ejercicio de Ah, codificación. ok, perfecto, listo, Yanira. Entonces, aquí queda registrado el cambio y entonces vamos a tener en cuenta para cuando se tenga la nueva codificación. Y para las personas que todavía no han recibido respuesta, como les decía, pues, nos dejan registrado su inquietud en el correo electrónico y atenderemos caso a caso particular si no recibió el correo de, con, con evaluación, sí, perdón, con la codificación de sus guías. Y en el caso de los certificados, esperamos que en aproximadamente la próxima semana, más tardar 10 días hábiles, pues ustedes puedan tener estos certificados en sus correos electrónicos para que tengan la tranquilidad. En todo caso, les he dejado mi correo y está el correo desde casa para atender dificultades o alguna inquietud que puedan tener posteriormente. Pues dado que está nuestra última sesión, pues quedan esas dos posibilidades. Entonces, para Jorge, para Deyanira y las otras personas que nos han escrito en cuanto a dificultades, pues está esta posibilidad. Pero esperamos que en los próximos días, les repito, en los próximos 10 días hábiles, tengan en sus correos los certificados de este curso. Bueno, entonces, si no hay más inquietudes de parte de todo el equipo de UED y de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, agradecemos su asistencia. Marisol, con gusto le enviaré los saludos a Carlos, él también les envía muchos saludos. Eh, y pues estaremos aquí prestos a colaborar y a que ojalá nos podamos ver próximamente eh, en una próxima versión, en otro curso que estaremos ofreciendo pues en la medida de lo posible abierto para todos los profesores. Muchas gracias Paola también por tu apoyo, por tu colaboración, a Valeria Maestra que también nos ha colaborado y a Pedro Gómez quien es la persona que ha estado en la dirección de todos estos cursos para compartirlos con todos ustedes.